Piali, nena toca lirical tonac. El sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la quinta casilla de la 14ª trecena, el tonali macuili ocelot, 5 ocelote, ocelote o jaguar. Este tonali me gusta mucho, es del rumbo del Miclampa, del rumbo del norte, el color es el blanco, pero me encanta porque tanto en el numeral 5, que es el que nos invita a ir más allá, a dar un paso aventuroso, un paso arrojado, a atrevernos a romper nuestros propios límites, está la señora Tlazolteotl, la que teje los destinos, la que barre los caminos, mi amiga Erika dice la gran compostera, y eso me gusta mucho porque Tlazolteotl es medicina y ella nos libera de todo aquello que ya no funciona, de todo aquello que nos está causando problemas, que nos está enfermando, programaciones limitantes, ideas que ya no podemos mantener en nuestra cabeza, que tenemos que trascender. Entonces, eso que decimos, hay que desaprender y volver a aprender. Bueno, la señora Tlazolteotl está aquí para ayudarnos. Ella nos ayuda a agarrar todas esas experiencias negativas, todos esos nudos que la vida nos trae, sabores amargos que tuvimos en vivencias. Bueno, ella nos ayuda a combinar todo eso, a ponerlo ahí en la tierra y que se transforme para que nosotros seamos fértiles, seamos humildes, y humilde viene de humus, y el humus es eso que nutre y hace fértil la tierra. Así que Tlazolteotl es la gran compostera y también es la madre bueno, del ocelote, porque el ocelote, recuerden que es la forma en que Yayauquitezcatlipoca se transformó después de haber sido el primer sol. Así que es la madre de Yayauquitezcatlipoca, es la madre del ocelote, y el ocelote representa al guerrero que es nocturno, que sabe acecharse, que hace un intento, otro más, hasta que atrapa a su presa, todo lo que quieres, alcanza la meta sin desfallecer en el intento. Bueno, pues esta señora está con este signo y también tenemos como señor de la noche a Tonatiuh, el sol. Así que si nos falta Tona, pues aquí está Tonatiuh. Y recuerden que el sol siempre viaja al Mictlán y ahí lleva su Tona a ese espacio de silencio y de creación. Así que hoy venimos con la fuerza de Ocelot, venimos cargados de Tona y hay un ave que nos echa porras, que es Cacalot. Cacá, 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 nos está diciendo como atrévete, tú puedes, sí, vamos, eres hoy el guerrero ocelote. Tienes que ir a la montaña, a esa montaña que eres tú mismo, allá donde crujen las lajas de obsidiana, ahí vas a encontrar las respuestas de todo lo que andes buscando. Y bueno, también decirte que no se te olvide que el señor que rige esta trecena es Xipetotec y que estamos invitados a ver qué piel nos vamos a quitar y qué piel nos vamos a poner. Tenemos que interpretar diferentes personajes a lo largo de nuestra existencia, ¿cierto? Bueno, pues en este tonali tienes que tener muy presente que Macuili Ocelot emerge hoy como un canto de posibilidades, que es un susurro de la tierra que se despliega con estos 5 dedos, porque estamos en el numeral 5, pero con estos vamos a hacer magia. Es la mano, la misma mano de la señora Tlazolteotl, esa que transforma. Estamos en ese instante de ser el jaguar que acecha en el silencio, que resguarda los secretos de la montaña, los sueños perdidos que están ahí. Tlazolteotl viene hoy con muchos hilos, hilos de luna, hilos de tierra, mientras que el ocelote anda por ahí observando, ella le va poniendo, le va bordando estrellas en la piel o flores, algunos dicen que sus manchas son flores, y en cada una ella nos hace presente la fuerza que este gran felino nos da y que nos invita a que seamos esos ocelotes que salen, que surgen de la oscuridad, que resguardan la montaña. Tonatiuh es el sol, es el rey, él ilumina nuestro sendero de estos valientes guerreros que somos nosotros, derrama su luz como un río dorado, es el fuego del conocimiento que se despierta en nuestro intelecto, en nuestro corazón. Él nos abraza y nos invita a que seamos libres y vivamos nuestra propia aventura. Así que hoy Macuili Ocelot se alza,
un espíritu viajero que conecta lo divino y lo terrenal, donde la voz de Tlazolteotl resuena en cada acto de creación. Con cada latido el jaguar y el sol se entrelazan, recordándonos que en la dualidad de la existencia cada sombra es una oportunidad, cada resplandor un eco de lo eterno. En este juego de luces y sombras somos todos guerreros nocturnos, danzando en el hilo del tiempo, buscando la esencia para tejer con Tlazolteotl nuestra existencia. Y ahora te tengo un relato. Este relato es para todas mis amigas que son bien guerreras. Tengo muchas amigas así como con un espíritu de ocelote. Y también para aquellos varones que son ocelotes y que han desarrollado su principio femenino en lo que lo femenino es. Abrazar, querer, acompañar, tejer destinos. Todo eso es lo femenino. Bueno, este relato lo titulé El telar de Tlazolteotl. Miren que la señora Tlazolteotl me ha puesto a tejer y tejer y tejer, hilar letras. Y quedó así, en un rincón olvidado del mundo, donde la selva se abrazaba a la montaña, vivía una joven llamada Yuyu. Desde pequeña había sentido una conexión profunda con la oscuridad y los misterios que habitaban en la noche. Su espíritu curioso la guiaba a explorar los rincones más profundos del bosque, donde las sombras susurraban secretos que solo los valientes podían escuchar. Una noche, mientras la luna bañaba la tierra con su luz plateada, Yuyu se adentró en la selva. El aire estaba impregnado de la fragancia de la tierra húmeda y el canto de los grillos. Con cada paso sentía que algo la llamaba, un eco lejano que resonaba en su ser. Sigilosamente se movió entre los árboles hasta que llegó a un claro iluminado por el brillo de las estrellas. En el centro del claro se erguía un altar tallado en piedra, decorado con símbolos de la diosa Tlazolteotl. En la penumbra, una figura se manifestó, envuelta en un aura de luz suave y cálida. Era Tlazolteotl, la tejedora de destinos, con un telar ante ella, donde los hilos de la vida se entrelazaban en una danza interminable. Yuyu, maravillada, se arrodilló ante la diosa. Madre Tlazolteotl, murmuró, he venido a buscar respuestas, a conocer mi destino. La diosa sonrió y su mirada era un océano de sabiduría. Yuyu, hija de la tierra, en ti habita el espíritu del ocelote. Ven, observa el telar de tu vida, dijo la diosa. Con un gesto, Tlazolteotl la invitó a acercarse. Yuyu fue lentamente y al mirar el telar se vio a sí misma en cada hilo. Cada color representaba un momento de su vida: el verde de los sueños, el negro de las sombras, el dorado de la esperanza. Pero entrelazado en estos hilos había una forma que le fascinaba: un jaguar majestuoso y poderoso cuya mirada jade la atravesaba. Eres Ocelot, dijo Tlazolteotl, la guerrera de la noche, la cazadora que acecha en sus propios sueños. Este telar es tu esencia y en él se encuentran tus caminos. Yuyu sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, como serpientes que se despertaban en su ser. Comprendió que el jaguar no era solo una imagen, sino una manifestación de su verdadero yo, de su fuerza y su coraje y sabiduría. En ese instante, la conexión con el jaguar se hizo palpable. En su corazón sentía el latido del mismo gato, su agilidad en la oscuridad, su poder ancestral. Madre, ¿cómo puedo ser el Ocelot? ¿Cómo puedo despertar esto que llevo dentro?, preguntó con fervor. Tlazolteotl extendió su mano y tocó su frente con su dedo suave. Acepta tus sombras, Yuyu. En la noche, en la quietud, encontrarás la verdad. Deja que el jaguar te guíe a través de lo desconocido. En cada paso serás la creadora de tu destino. Con cada palabra el telar comenzó a brillar más intensamente. Yuyu sintió que su ser se expandía, que se fundía con el telar convirtiéndose en hilos luminosos, que danzaba en armonía.
se vio corriendo entre las sombras, acechando, cazando, siendo uno con la selva y sus secretos. Cuando la luz se desvaneció, Yuuyu se despertó en el claro, sola, pero con una nueva comprensión. En su corazón llevaba el espíritu de Ocelot y el telar de su vida, donde cada hilo representaba una elección, una oportunidad para crecer y para transformarse. Desde aquel día, Yuuyu se convirtió en una guardiana de la selva, abrazando su esencia de jaguar, aprendiendo de la noche y tejiendo su propio destino bajo la guía de Tlazolteotl, la gran tejedora de vidas. En cada paso que daba, resonaba el eco de su nueva identidad, un canto a la vida, un homenaje a la diosa que la había revelado. Y el canto de Yuuyu, de este relato, es nuestro conjuro. Y dice así, miren, las imágenes mánticas están de verdad hoy sensacionales. En una vemos unas serpientes que descienden de un cielo nocturno, energía que despierta en nosotros la grandeza de nuestro ser. Y en otra vemos un hombrecito que está entrando a un miquistli y ese miquistli está sobre un cipacli. Así que vamos a hacer ese viaje hacia nuestro yo interior. Vamos a ir allá donde crujen las lajas de obsidiana, siendo el ocelote. El conjuro y canto es el siguiente. Hoy descienden las serpientes, lianas de luz que entrelazan el cielo, y con ellas el brillo celeste, un manto de estrellas que acaricia la noche. Ocelot acechará mis sueños, en la penumbra su mirada jade, un espejo de sabiduría antigua donde el eco de mi ser se funde. Hoy yo mismo soy Macuili Ocelot, despojado de lo mundano, de egos insanos que ahogan el alma, trasciendo mis límites, me adentro en la selva, voy al centro de la tierra donde emana el agua cristalina, entrañas de Tlazolteotl, madre que nutre, madre que sana. Aquí en el pulso de la vida crece el árbol que abraza el cielo, mis raíces se entrelazan con lo eterno, donde me reconozco siendo el mismo Tonatiuh, un sol. Con cada latido, el jaguar despierta, la fuerza nahuálica que en mí se agita. En esta danza de luz y sombra encuentro el poder de mi esencia. ¡Cacá, cacá!, me anuncian las aves. Hoy yo soy Macuili Ocelot, guardián de mis propios sueños. En mi abrazo sé que mi espíritu se eleva y se transforma. Soy el eco de la creación, el fuego que arde en la oscuridad. En cada paso la libertad resuena y en cada susurro mi vida, la vida de todos florece. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal. En YouTube, Lili Kaltonak. También me puedes seguir en TikTok. Y recuerda que Lili Kaltonak no te abandona, Timota. Un saludo a todos los que son ocelote y a todos los que traen ese guerrero nocturno dentro. Y esta noche tienen que salir. Allá nos vemos en el Mictlán, donde crujen las lajas de obsidiana.